la bienvenida a Rosalía Arteaga, expresidenta y ex vicepresidenta del Ecuador. Expresidenta, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se vive esta elección? Buenas tardes, un saludo. Efectivamente, también estoy en Quito. Yo digo que lo he visto todo con normalidad. Voté alrededor de las 10:30 de la mañana en un local aquí en un centro educativo en el norte de la ciudad de Quito. Vi todo con normalidad, fuerzas policiales, también personal del ejército y por supuesto del Consejo Nacional Electoral, que sobre todo prestaban mucha atención a personas con discapacidad o de la tercera edad. Yo fui con mis padres, así es que puedo testimoniar que el trato fue adecuado y que realmente todo fue excelente. Expresidenta, ¿usted cómo contrasta ese momento en el que usted fugazmente dirigió las riendas del país a finales de los 90 con el Ecuador en el que estamos viviendo hoy? Hace algunos instantes conversábamos de esa dualidad entre lo viejo y lo nuevo, representado hoy en Daniel Noboa, que aspira a reelegirse. Bueno, debo decirle que en esa época en que yo tercié en las elecciones en el año 96 también era muy joven, ¿no? Han pasado prácticamente 30 años, pero igual, con entusiasmo, con fe en el país. Lo que ahora sí notamos una gran diferencia es en temas de seguridad. En nuestra época pues teníamos muy poca seguridad, había a lo mejor alguna persona de la policía que nos asignaban a los candidatos, algo de seguridad que proporcionaba el propio partido, las personas que estaban al frente de la campaña y nada más. Pero ahora pues chalecos antibalas, carros blindados, excesiva seguridad, diría yo, para lo que estábamos acostumbradas las personas antes. Y claro, esto se debe a que los tiempos han cambiado y que en el Ecuador estamos viviendo la inseguridad que se vivió en Colombia, que se vivieron en algunos países hace unas décadas, pero que a nosotros nos ha tomado de nuevo. Por lo demás, otra cosa que también es compleja es la gran cantidad de partidos políticos y en este caso 16 binomios terciando en las elecciones. Creo que esto debe ameritar una reflexión profunda por parte de los ecuatorianos porque me parece que hay que modificar la ley de partidos políticos, el código de la democracia y buscar de alguna forma el que podamos tener un panorama mucho más claro en relación a las contiendas electorales por la disminución de partidos políticos que tercien o movimientos políticos. El presidente ha hablado también de que se suprima el financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos por parte del Estado. Creo que esa puede ser una buena medida siempre y cuando hayan controles estrictos para que no se filtren dineros de narcotráfico en las campañas electorales. Expresidenta, hablábamos con uno de nuestros analistas de este, quizás el viejo y el nuevo país. También cuando usted estuvo, me refería tal vez al tema de la institucionalidad, ¿no? Una democracia frágil, cambiaban de presidentes. En el Ecuador era conocido porque la gente salía a las calles y votaba a presidentes. Y luego llegó el expresidente Rafael Correa, que estuvo casi una década, un poco más, en el poder. Sale el del poder, vuelven otros y bueno, el tema de la muerte cruzada. En este momento, ¿cómo se siente el tema de la democracia y la institucionalidad en el país? A ver, yo creo que los ecuatorianos somos profundamente democráticos y tenemos que ir mucho más allá de solamente la participación en procesos electorales. Tiene que haber mayor participación de la gente en todo lo que significa el mirar qué es lo que está pasando con el país y en sentir y vivir la democracia. Recordemos que a partir de la nueva Constitución pueden votar los jóvenes de 16 y 17 años. Esto no se daba en tiempos anteriores. También tenemos que enfatizar en que hay una mayor presencia de la mujer. Ahora obligatoriamente los binomios tienen que estar integrados por un hombre y una mujer o una mujer y un hombre, ¿no? Esto no se daba cuando yo participé en política. Evidentemente ni siquiera se hablaba de cuotas políticas, peor de paridad. Creo además que esa volatilidad desafortunadamente sigue presente en el Ecuador y tenemos que trabajar mucho en formación democrática, de valores democráticos desde la niñez. Los niños y los jóvenes tenemos que trabajar también en este sentido, que es lo que de alguna forma venimos haciendo a través de mi accionar a lo largo de estas últimas décadas. Expresidenta, ¿el estado de la democracia ecuatoriana hoy por hoy es vigoroso? ¿Está en riesgo? ¿Cuáles son los desafíos? Tenemos una baja institucionalidad. Yo creo que ese es uno de los riesgos tremendos. Tenemos que fortalecer la institucionalidad ecuatoriana de tal manera que exista esa clara división de poderes. También yo he sido partidaria de que debe acabarse con el Consejo de Participación Ciudadana, que realmente no ha cumplido una función adecuada.
y tiene que trabajarse mucho en ese fortalecimiento de la institucionalidad. Yo creo que por allí hay un riesgo. Por otro lado, los riesgos de esta inseguridad que estamos viviendo, que es algo bastante nuevo en el país, y por supuesto generar mejores condiciones de vida en educación, en salud, en generación de empleo, que es algo tan importante. Pero ahora por sobre esto se ha puesto el tema de la seguridad por la situación que estamos viviendo los últimos años, sobre todo en el país. Pero sí tenemos una baja institucionalidad y esto redunda, por desgracia, en la falta de credibilidad que tiene las instituciones y que tiene hasta la democracia en el país, que es un fenómeno, por desgracia, recurrente en todos los países de América. Justamente el día de ayer yo dialogaba con una delegación mexicana que vino a visitarme y antes de ayer estuve con los jóvenes observadores en una sesión en la Asamblea Legislativa y conversábamos sobre esto, sobre la necesidad de articular acciones todos los países para hacer frente a las problemáticas comunes que tenemos en la actualidad. Expresidenta, decía uno de los observadores justamente mexicanos que teníamos al inicio del programa que en procesos electorales lógicamente se necesitan ganadores, sí, pero en la democracia sobre todo se necesitan buenos perdedores, mejores perdedores. ¿Cómo estamos cuando ya escuchamos, por ejemplo, al expresidente Rafael Correa decir que hay que cuidar esos votos, al mismo gobierno también decir que hay que estar pendiente de los votos, algunos hablan ya de este fraude, hay encuestas de un lado de otro? ¿Hay buenos perdedores en el Ecuador? Creo que habrá que referirse a otros países, inclusive en los Estados Unidos no ha habido buenos perdedores, ¿no? Al menos en algún caso. Pero yo sí creo que hay que trabajar más en afianzar esa decencia electoral que tiene que apuntar a que creamos los unos en nosotros y a que se hagan campañas no agresivas, sino aquellas de postulados, pensando en el bien del país. Yo sé que esto puede sonar utópico, pero es a lo que tenemos que ir, porque siempre hay que ponerse un horizonte al frente y pensar hacia dónde vamos a ir, qué queremos hacer como país. Me preocupa si es que hay este tipo de rumores, sobre todo, y de acusaciones mutuas. Esto no es bueno para la democracia ecuatoriana. Esperemos que el resultado electoral sea tan contundente que se alejen este tipo de situaciones. Yo quiero aprovechar que usted está con nosotros en condición de expresidenta para, antes de ir con el cierre de urnas a las 5 de la tarde allá en el Ecuador, preguntarle si usted cree que el presidente Daniel Noboa debió haberse apartado y haber pedido licencia para hacer campaña. Mire, me han hecho esta pregunta. Yo creo que por un lado he hablado claramente respecto al respeto a la institucionalidad y por otro lado ver que efectivamente en el caso ecuatoriano, en las circunstancias que vivimos, la situación se ha presentado caótica y las luchas entre el presidente y la vicepresidenta fueron desde el inicio mismo de este régimen corto de transición. Quiero agradecer en este momento a Rosalía Arteaga, expresidenta y exvicepresidenta del Ecuador, por habernos acompañado. Rosalía, siempre un gusto tenerla aquí en NTN 24. Le mando un abrazo. Muchas gracias. Buenos días y esperemos resultados ciertos en poco tiempo. Adiós.